Que el Señor les bendiga a todos los jóvenes de la Iglesia Central, mis amigos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con conocer la voluntad de nuestro amado Dios. Y les quiero contar una historia en la cual un padre tenía dos hijas, las cuales crecieron, se independizaron y cada una de ellas se fue a vivir a su hogar, ¿cierto? Y se dedicaron a sus propios negocios, ¿ya? Una se dedicó a la orfebrería y otra tenía un negocio un tanto diferente. Y un día este padre fue a visitar a esta hija que se dedicaba a lo que era el trabajo del barro, ¿cierto? La orfebrería, hacía sus ollas, sus cerámicas, ¿cierto? Sus vasijas. Y cuando terminó su conversación y el padre quería ya retirarse del lugar, la hija le dice: papá, yo quiero que tú ores a Dios y le digas que por favor durante todo este mes pueda, ojalá papá, no quiero que llueva, quiero que haya mucho sol porque necesito que todos mis trabajos, mis ollas, las vasijas puedan secarse. Entonces necesito que le pidas a Dios que haya mucho sol, un sol radiante para que mi trabajo sea vendido, secado de la mejor forma. Y el padre luego de eso, obviamente se fue a visitar a su otra hija y su otra hija se dedicaba a la agricultura, ¿ya? Ella sembraba, luego de tener un lindo día con su padre, al final de esta conversación y el padre al irse le dice: papá, necesito que por favor puedas orar a Dios y decirle que durante todo este mes llueva. Por favor, que llueva, porque necesito que todo el sembradío se pueda regar y que puedan salir las mejores frutas, las mejores hortalizas. A lo que el padre quedó obviamente anonadado, porque finalmente, ¿qué hacía? Orar por una hija, orar por la otra. ¿Cuál era la dirección que tenía que tomar esa oración? En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17, dice de la siguiente forma. Si quieren los espero para que puedan buscar el versículo. Efesios 5, versículo 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vivimos en tiempos que todo es muy rápido. De hecho, los restaurantes que más demanda tienen son los restaurantes de comida rápida, ¿ya? Las películas, de hecho, en el cine, las que más tienen audiencia, se ha sacado una estadística que son las de acción, porque todo lo queremos muy rápido. Así queremos, obviamente, hacer con nuestra vida, que todo pase muy rápido. Cuando oramos y le pedimos algo al Señor, queremos que esas respuestas sean muy rápidas. De hecho, cuando Dios no nos da una respuesta de forma rápida, sentimos que Él probablemente no nos ha oído o la bendición está retrasada. La verdad es que no lo sabemos. Entonces, todas las cosas que pasan en nuestra vida queremos que en estos tiempos sean muy rápidas. Pero se ha visto que dentro de la historia de la humanidad, las personas que han esperado una respuesta en Dios, a pesar incluso de las circunstancias alrededor, han tenido un mejor resultado cuando esperan la voluntad de nuestro Señor. Y eso es lo que yo quiero dejar en reflexión en este tema, es que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios nos ama completamente, Dios nos ama plenamente. Y si
yo puedo decir que si te atreves a esperar en Dios, los resultados siempre van a ser absolutamente exitosos. Exitosos. Vamos a partir con el primer punto, que es el error de adelantarnos a la voluntad de nuestro Dios, ¿ya? Veamos el libro de Génesis, capítulo 16, del versículo 1 al 4, que dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La verdad es que esta historia yo creo que más de alguno de ustedes la conoce, y obviamente reconocemos que acá se adelantaron los planes que el Señor tenía. Probablemente Sarai quiso demostrar que el Señor ya había prometido, probablemente era algo que ellos se habían imaginado, no lo sé, pero ¿qué pasa acá? Dios habla, y nos habla por medio, obviamente, actualmente por su palabra, ¿cierto? Por medio de una predicación, por medio de una alabanza, en medio de una oración que a lo mejor estés teniendo. El problema no es que Dios hable, ¿ya? El problema es que muchas veces nosotros no le escuchamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos muchas veces nos desesperamos en esperar la respuesta de Dios y queremos actuar por nuestra vía, por nuestras decisiones. Entonces, ¿qué pasó acá? Dios le habló a Abraham. Le habló en medio de una oración. Abraham, ¿qué es lo que hacía? Clamaba por un hijo, quería tener obviamente una descendencia, y Dios respondió a eso. Probablemente no lo hizo de forma inmediata, pero Dios dio una respuesta a Abraham. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y Abraham, bueno, en este caso su esposa, fue de forma insensata su decisión, así como leíamos en Efesios 5:15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, la propuesta que hizo Sarai fue una propuesta necia. En ese momento Sarai no fue sabia ante esta decisión. ¿Por qué? Porque se adelantó a los planes que Dios tenía para ellos. Entonces, ellos tal vez pensaron que Dios se había olvidado de ellos, entonces dijeron, bueno, tomemos obviamente la decisión que corresponde, y a lo mejor Dios tiene otras cosas que hacer, se olvidó de mí, se olvidó de la petición, y así que hagamos lo que a nosotros mejor obviamente nos parezca. Entonces, ¿qué pensó? Que su sierva tenía que obviamente tener intimidad con su esposo, y ese hijo le iba a pertenecer, pero nunca fue así. De hecho, las consecuencias se ven hasta el día de hoy, porque los árabes, descendientes de Agar, en este caso los descendientes de Ismael, que son los árabes, en este caso, todavía pelean contra los hijos de Isaac, que son obviamente los judíos. Entonces, obviamente las malas decisiones y no esperar la voluntad del Señor trae pésimas consecuencias, ¿ya? Nosotros tenemos que ser jóvenes, bueno, me identifico todavía porque tomamos decisiones de forma diaria, a cada segundo.
Entonces, las decisiones las cuales tomemos deben ser bajo la perfecta voluntad del Señor. Y, y nosotros obviamente queremos ser sabios ante esas decisiones, pero hay cosas que debemos conocer de esta voluntad perfecta de Dios, ¿ya? Y ¿qué es el segundo punto? ¿Ya? La voluntad perfecta de Dios. Hay muchas cosas que en nuestra vida Dios obviamente permite y por error, por malas decisiones, nosotros muchas veces truncamos esos propósitos que Dios tiene con nosotros, retrasamos la bendición que Él quiere para nosotros. Entonces, Dios a veces permite esas situaciones, pero no confundamos la misericordia de Dios con la voluntad perfecta de Dios, ¿ya? Obviamente Dios nos ama eternamente, eternamente, chiquillos. Te ama al punto que dio a su Hijo unigénito por toda la humanidad, por ti. Lo dio y sin reserva, sin pedirte nada a cambio. Y ahí demostró obviamente el amor infinito, infinito que nos tiene. Entonces, el Señor nos pide que seamos jóvenes sabios, que seamos, aquí como dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Los días son malos, dice, ¿cierto? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí también se muestra algo muy, muy verdadero en la palabra del Señor, que es que nosotros amamos a nuestro Padre, amamos a nuestro Dios porque Él lo ha dado todo por nosotros, dio su vida por nosotros, pero nosotros también tenemos que obedecerle, ¿ya? En Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros no buscamos hacer la voluntad de Dios y solamente buscamos la manera de hacer lo que a nosotros nos complace, la verdad es que no vamos a tener un buen término, porque ahí no estamos pensando en la voluntad del Señor. Entonces, acá hay algo peligroso que se presenta, que si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, si siempre te adelantas a los planes de Dios, a lo mejor está en papel que si realmente amas a Dios. Si tú le amas, vas a obedecerle. Si tú le amas, vas a esperar. Muchas veces somos insensatos en tomar decisiones y tenemos alguna vez venda en los ojos y que no vemos realmente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y por último, los que esperan en Jehová tienen una buena recompensa, que es el tercer punto. En el Salmo 27 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Las peores decisiones las tomamos cuando nuestra fe se desvanece en nuestro ser, cuando nuestra fe es débil. El enemigo, de hecho, ataca nuestros pensamientos con la duda. Siempre aprendí de una persona que me enseñó al llegar a la iglesia es que nuestra mente cuando está vacía es taller de Satanás. Entonces, si no tenemos una fe firme, si no tenemos una relación con el Señor firme, sin duda vamos a tomar malas decisiones. Sin duda vamos a esas malas decisiones obviamente tener pésimas consecuencias. Y también obviamente si no tenemos esa conexión con el Señor, como trata el proyecto de los jóvenes de este año, si no tenemos esa conexión con el Señor, esa conexión entre nosotros, difícilmente vamos a ser pacientes y a esperar la voluntad del Señor.
En Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Les cuento que el diablo no puede leer nuestros pensamientos, porque él no es omnisciente, como lo es nuestro Señor. Pero sí lo que hace es tirar dudas a nuestra vida. Y el dudar de los planes que Dios tiene para ti es pecado. El dudar es pecado. Entonces, Él trata en sí de quitarnos la confianza que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Entonces, lo único que nos puede mantener fuerte es la fe en la palabra de Dios, en todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Si el Señor lo dice, tenemos que creer en Él. No en la palabra de hombres que puedan aconsejarte de mala forma. Meditemos delante del Señor esta palabra, esta reflexión, que podamos tomar decisiones sabias, que podamos ser jóvenes sabios, no insensatos, y que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Él quiere que sigamos su voz y no la de los hombres. Por ejemplo, si tenemos un hijo enfermo y Dios nos dice que lo llevemos al médico, también está dentro de la voluntad de Dios, porque Dios lo está permitiendo así, está permitiendo utilizar, por ejemplo, a un médico para poder recomendarle algún medicamento, no lo sé. Entonces, muchas veces nos cegamos a esa voluntad del Señor, pero pidámosle al Señor que seamos sabios ante todas las decisiones que debamos tomar de aquí en adelante. Hace algún tiempo, más de 1 año y medio atrás, tuve la experiencia de perder un hijo, de perderlo a los casi 4 meses de vida. Y cuestioné muchas cosas en eso. Y pensaba en que por qué me estaba pasando a mí, si yo le servía, si yo le adoraba. Pero el Señor me hizo entender en ese tiempo de tristeza, del haber perdido un hijo, que es sumamente doloroso, me hizo entender que Él es perfecto, que su tiempo es perfecto, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque pasaron 6 meses en que probablemente tuve esa tristeza, pero fue el Señor quien también permitió un nuevo hijo y que está aquí. Entonces, el Señor permitió que ese tiempo pasara, que probablemente dependiera absolutamente de Él, como siempre ha sido, y me permitió conocerle un poco más, pero esperando en Él, esperando a este bebé precioso, y que finalmente fue la voluntad de Dios que Él llegara a nuestras vidas. Baus estaba debajo de la mesa y bueno, se acercó aquí para poder compartir también con ustedes este momento de reflexión. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y lo que les quiero dejar con esta reflexión es que busquemos primeramente la voluntad de nuestro Dios, que le dejemos saber que nuestro corazón le pertenece, que le queremos complacer, que le queremos obedecer, pero todo en la perfecta voluntad de Él, de Dios. Así que agradezco por este tiempo, chiquillo, con ustedes, y que el Señor les bendiga enormemente. Siempre hacer la voluntad del Señor.